El lenguaje sí es un poquito más complejo. El lenguaje la verdad es que conlleva más tiempo al respecto porque necesitamos conocimiento tanto anatómico como funcional. Incluso ahorita ya hay bueno, bastante investigación respecto a las vías o a los fascículos que interconectan ciertas áreas del cerebro. Antiguamente se creía que había una zona en específico que se encargaba del lenguaje motor, había una zona en específico, el área de Wernicke, que se encargaba de la comprensión del lenguaje, alguna de la escritura, etcétera. Ahorita sabemos que es toda una serie de conexiones o de conectómica que se llama, en donde ya no nada más hay una zona específica que se encarga de este tipo de función, en el caso específicamente hablando del lenguaje, sino que ya hay otras zonas del cerebro que también se encargan del lenguaje, que se encargan de la interpretación, de la fluencia, de la sintaxis, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental conocer los aspectos anatómicos. Sin embargo, para fines de la plática, el lenguaje tenemos que hacer una evaluación muy general de cómo es el lenguaje. La fluencia, ¿qué quiere decir la fluencia? Algunos libros mencionan que tiene que decir más de 20 palabras por minuto para tener una fluencia adecuada, que es la cantidad de palabras emitidas por minuto, ¿de acuerdo? Algunos otros más se van hasta 120 palabras, más de 100 palabras. Sin embargo, una conversación adecuada con un paciente, una entrevista adecuada con un paciente va a tener se van a dar cuenta ustedes perfectamente cuando tiene una afluencia, porque porque tiene una sintaxis, es decir, tiene un orden, hay un verbo, hay un sujeto, hay un verbo, hay un predicado, o lleva un cierto orden en el decir las palabras, incluso en la escrituración de las palabras. Existe un adecuado tono de voz, existe una adecuada nominación de las cosas. Es decir, si nosotros le decimos a un paciente, oiga, ¿qué es esto? Enseñando la pluma o el celular, a eso se le llama nominación, que también pueden repetir al pedirle al paciente que tenga repetición, de que repita una frase o que algunos monosílabos los repita y que lo más importante, que siga órdenes, ¿de acuerdo? El seguir órdenes podemos ser tan simples como decir, levante las manos, cierre los ojos, tanto de forma verbal como también en una escritura. Nosotros le tenemos que poner en un papel, un comando, y con esto estamos evaluando otras partes como el giro angular, por ejemplo, del área del hemisferio dominante o el giro supramarginal que se encuentra en el lóbulo parietal, ¿de acuerdo? Entonces, esto es de forma tradicional, así es como lo hemos aprendido, que hay zonas específicas del cerebro que se encargan de este tipo de funciones, ¿no? Pero conforme vaya avanzando un poquito más la investigación al respecto, ya conocemos que hay muchos fascículos implicados, como el fascículo arqueado, el fascículo longitudinal inferior, etcétera, que no tiene sentido ahorita hablar de eso, pero que también tiene implicación fundamental en el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente esto es lo que tenemos. Ahora, ya un poquito en el contexto clínico de un paciente con afectación del lenguaje. Primero tenemos que clasificar qué tipo de problema o trastorno del lenguaje tiene. Eh, si es una fasia fluente, es decir, que no tiene esa fluencia, que no puede emitir las palabras. Con esto nos damos una orientación a que probablemente sea algo motor, ¿de acuerdo? Que sea una famosa fase de Broca, una fase motora, que él comprende perfectamente lo que le estamos diciendo, sigue órdenes, pero no puede emitir el lenguaje. Hay algo en la articulación del lenguaje que no puede hacer emisión del mismo, ¿sale? O si no sigue órdenes, si es un paciente que nosotros le decimos cierra los ojos y como si nada, no nos pone atención, no nos escucha lo que le estamos hablando, va a ser una fase sensitiva, una fase de Wernicke, ¿de acuerdo? Cuando es la combinación de ambas, una fase sensitiva con una fase motora, estamos hablando de una fase global, ¿sale? Y generalmente es por lesiones del lóbulo o de las regiones operculares, tanto del lóbulo frontal como del lóbulo temporal o del fascículo arqueado, que es el fascículo que interconecta estas dos zonas, ¿de acuerdo? Muy importante saber, si tenemos un paciente con una afluencia, con una afluencia disminuida, es decir, que no puede hablar, no puede generar esa sintaxis en las palabras, no nos sigue órdenes, pero nos repite, si nosotros le decimos repita tal frase y lo puede hacer, eso es algo que se llama fascia transcortical motora. Muy probablemente esta afasia transcortical motora se deba a una lesión que se encuentra desplazando a las fibras del fascículo, específicamente el fascículo arqueado, y probablemente sea una lesión tumoral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo muy característico de los pacientes con algún tumor que se encuentra apretando esta zona, por decirlo así, o desplazando esta zona. Son pacientes que preservan la repetición, pero que están con afasia motora y sensitiva, ¿no?